Estamos cerrando este segundo día fuerte, ¿no? De mucha actividad con este momento también particular que me permite la organización, Aruna, el comité, recibir a José Luis Fernández, de quien el mérito académico creo que es relevado y reconocido por cualquiera que haya andado por los suburbios y los amurriales de la semiología, al que lo hemos invitado para hablar de, creo que por primera vez en público, de su mirada sobre la radio universitaria, si no me equivoco. Así que lo que quiero decir de entrada nomás que en las vueltas de la vida, yo lo conocí a Fernández en la década del 80, trabajando en un proyecto de comunicación que recuerdo muy entrañablemente, que fue la programación de la Radio Provincia durante la gestión de Antonio Cafiero, dirigida también por un gran semiólogo y también compañero, que tuvo entre sus colaboradores a José Luis y que se llamó Raúl Barreiros. Yo tengo una especial definición de mi distancia entre la semiótica y la vida de la gestión del periodista y locutor, como si fuera algo así como una distancia que va de Groenlandia a Sarandí, en Avellaneda, más o menos. No por eso esta cosa me pone en un umbral de interés absolutamente ignorante, con todo el respeto, como para poder interrumpirle después de los 20 minutos que va a disponer el doctor José Luis Fernández para meterse con la radio universitaria y con un rubro que me parece que merita que sea discutido y evaluado y que yo defino con una suerte de, hablando en términos gourmet, de maridaje del histórico microprograma de las radios con el aporte de los dispositivos y la evolución tecnológica. Cuando hablamos de podcast o podcasting, no estamos señalando más ni menos que esos segmentos mínimos de difusión, formato chiquito, contenido diverso, que en algunos casos significaron historias relevantes para algunas radios comerciales y también en el caso de la radio pública abrió caminos o surcos de la memoria, de la divulgación, de la investigación y también de la promoción publicitaria, porque vamos a ser sinceros, hay un formato que tiene que ver con el podcasteo que configura la extensión original de todos los avisos publicitarios que se escuchan, que después por razones de costo quedan en un reducido 10 segundos, 30 segundos, pero que forma parte también del proceso creativo. Así que para tocar un poco una cuerda nueva, o tal vez para mí nueva, le ha puesto José Luis a la charla el podcasting en la radio universitaria, un caso particular. Entonces lo vamos a escuchar. Les pido que aplaudan al orador en el arranque de esta. Bienvenido. Hola, ¿está bien? Sí. Bueno, agradezco mucho. Saben los que nos conocemos desde hace ya décadas que me encanta venir. Siempre que me invitan vengo y siempre trato de traer algo que renueve la discusión. Tenía un PowerPoint para presentar, pero me parece que el clima, la conversación con Mario, es preferible citar el punteo que tenía en el PowerPoint para ir desgranando algunos temas y después abrir la discusión. No voy a hablar desde un punto de vista, no quiero diluir expectativas, pero desde un punto de vista semiótico duro, que en general no es mi estilo. Sí voy a hacer foco en temas que tienen que ver con lo discursivo radiofónico. Nosotros estudiamos los medios y las mediaciones que estudiamos, lo hacemos como sistemas de intercambio discursivos mediáticos.
de los que el discurso radiofónico, los textos radiofónicos, esos que han sido premiados aquí, son lugares de pasaje del sistema de intercambio. No se puede entender el sistema de intercambio sin estudiar esos fenómenos para nosotros desde el punto de vista, y nunca el estudio de eso exclusivamente va a agotar el sistema de intercambio. El título del Congreso me parece que está en línea con lo que venía pensando, que buena parte de un reportaje de radios universitarias surgió de un cruce que tuvimos con Mario en Guayaquil, y donde las propuestas de él, que en parte están plasmadas en un artículo grupal en el que hablan de la experiencia en Radio Avellaneda y una radio de San Pablo, las dos radios universitarias, me llevó a ciertas reflexiones en este clima donde el podcast ocupa un lugar preeminente, al menos en el discurso, en el metadiscurso radiofónico, diríamos. Entonces hay una serie de textos que, bajo el paraguas para mí, que planteó todos estos temas de una manera extrañamente adelantada fue Mariano Cebrián Herreros, que todos habrán leído y si no, deberán leer, pero que dijo relaciones entre radio, no sé, en 2007 publicó un libro donde había un capítulo largo sobre podcast y radio, ¿no? Yo creo que ese paraguas es bueno siempre recordarlo, tenerlo presente, ahora que ha fallecido Cebrián Herreros. Y después también tuve en cuenta trabajos de dos colegas brasileños con los cuales hasta he presentado trabajo en Congreso, Marcelo Kishinchevsky, que deben conocer, y Malcolm Croft, que es más joven, menos conocido, se doctoró en Unicinos. Y después también presté atención a ciertos temas que está trabajando Agustín Espada, que pensé que iba a estar, y que está trabajando dos cosas. Bueno, es uno de los entusiastas del podcast, está escribiendo mucho sobre el tema, y además, como él se dedica, junto con todo el grupo de Becerra, de Martín Becerra en Quilmes, a estudiar políticas y economía de la comunicación, tienden a evaluar, y pasa en distintos lados, ¿no? Como hay nuevas estrategias, nuevas mediatizaciones vinculadas a la radio, se evalúan nuevas estrategias y aparecen temas vinculados a modelos de negocio. Eso voy a hacer una breve reflexión durante la breve exposición, ya no vinculado a la semiótica, sino a la experiencia de investigación en el mercado, que a mí me parece que se abre un nuevo mercado si empieza de cero la reflexión, y me parece bueno tener en cuenta algunas cosas. De esa lectura, de esa discusión, me parece que hay 4 puntos de tensión. Uno, si el podcast es la continuación natural de la radio. Cuando digo natural, obviamente es entre comillas. Sabemos que cuando algo nos parece natural es porque hay mucha cultura trabajando, es tan fuerte que no nos damos cuenta. Pero hace poco unos chicos que hacen podcasts así complicados, que los conozco por Twitter, estallaron diciendo basta de relacionar el podcasting con la radio, en el mismo momento que la UNTREF organiza, de la que yo también soy profesor, y yo de investigación, pero no me invitaron, porque saben que no estoy del lado de los entusiastas, que muy entusiastamente convocan el podcast como el futuro de la radio. Está en estos días, se estuvo haciendo una jornada organizada por una universidad. Entonces, la atención radio-podcast, lo vamos a ver un poquito. Otro es el tema, la radio online, la radio presente en la web. Eso yo lo sintetizo por tema que estoy estudiando ahora y tiene que ver con el último libro que publiqué. La radio en plataformas, ¿no? En plataformas mediáticas, es decir, la radio conviviendo con otras mediatizaciones promovidas por la propia radio, a veces y a veces no. Dentro de eso es la discusión relacionada a eso, la radio universitaria como generalista o especializada. Y este tema de las estrategias y los modelos de negocio, a ver cómo los podemos reflexionar. Punto 1.
Dos cuestiones sobre a qué consideramos la radio. Primero, la radio, siempre que nos juntamos en una jornada de radio o en mi equipo de investigación nos reunimos con algún tema que tiene que ver con lo radiofónico, siempre tenemos la tendencia a definir nosotros la radio. La radio como el cine, como me define el cine, cualquier secuencia de sonidos que tengan sentido y que la sociedad acepte como tal, es radio. Será radio exitosa, radio incomprensible, radio fracasada, pero si uno, siempre llevo a mi equipo a la escena, te subís al auto o agarrás el teléfono, ponés FM y buscás radio. ¿Qué sale? Vine desde Buenos Aires ahora viajando, vengo con mi radio de Buenos Aires, me duran hasta las AM, hasta Rosario, a partir de Rosario, busco por el buscador automático, radios que se escuchen bien, me salen radio Rosarina, radio de Santa Fe, si pongo un FM me sale alguna de Coronda. Todas esas radios tienen una característica, y eso para mí es la radio. Están en vivo, con un complejo hojaldre espacio-temporal, es decir, hablan desde adentro del estudio, todo el tiempo remiten a otros sectores de afuera de la radio, pasan música de distintos momentos, o sea, mucho grabado, pasan entrevistas grabadas, es decir, está en vivo y convoca al grabado y al afuera, y además siempre tiene una presencia informativa, aunque sea una radio musical, va a informar el último recital, el último disco, el último noviazgo de alguno de los músicos. Siempre hay un juego con informativo. Y es un medio irreemplazable para lo que nosotros denominamos movilidad activa, si uno en la movilidad activa quiere estar informado en algún sentido. Es decir, si yo estoy en bicicleta, en auto, caminando por un lugar donde hay tránsito peatonal y quiero estar conectado con la sociedad, no hay ningún medio que reemplace a esa radio por ahora, tal vez aparezca. Si me meto en un podcast, me despego de esa socialidad en la actualidad. ¿Cómo surgió esa radio? Estamos acostumbrados a otra cosa que es en parte problema de la vida académica y de la vida profesional, que estamos especializados, ¿no? Yo publiqué 2 o 3 libros sobre radio, entonces soy la radio, como le pasa a Aye, seguramente, a Bossetti. Publicás un libro y sos la radio. Los que estudiamos radio, especialmente el momento de constitución de la radio, nosotros estudiamos la radio en Buenos Aires entre 1920 y 1935, que se consolida la radio tal como la conocemos ahora en buena parte. La radio está en sistema con el teléfono y con lo fonográfico. Se ve claramente en lo musical. En lo musical, muy pronto la gente usa el teléfono para llamar a la radio y pedir discos o presencia de músicos en vivo. La industria fonográfica produce música en un sentido fuerte, produce música porque antes de este sistema no existía ni el tango ni el bolero, por ejemplo. Fabrica producción para que se emita por la radio promueve, entonces el sistema teléfono, fonógrafo, radio, ya en el 94 lo habíamos descrito así, es un sistema como en plataformas. La radio nunca, y además sin hablar del metadiscurso gráfico, las revistas que promovían la vida radiofónica, que daban imagen a los actores y músicos que aparecían en la radio. Bueno, esa radio en sistema es así, es en sistema y no parece, por lo menos para mí, escucho ofertas, no parece reemplazable, no está en discusión. Las últimas, no sé, hará 2 o 3 años que no veo informe de publicidad, pero hasta hace 2 o 3 años, cuando ya se derrumbaba
la prensa gráfica y la televisión a nivel publicitario, la radio seguía su crecimiento casi vegetativo, pero no se caía a nivel internacional. Digo, ¿no? O sea, la radio, ese modelo de radio tendrá que cambiar porque cambia el mundo, pero no tiene que cambiar porque le está pasando algo grave. Eso pienso. Eso. Segundo aspecto. El podcast, que a esta altura para mí ya es una mediatización, aunque no tenga todavía el éxito y la extensión de público, pero en términos de complejidad y variedad de producción discursiva, es una mediatización equivalente, es decir, es un sistema de intercambio discursivo mediatizado equivalente a lo más grandes, a la radio, a la televisión, es decir, produce en muchos géneros, ficción, información, documentalismo, arte sonoro, hay mucho arte sonoro. Creo que ese modelo, que es complementario con la radio y le sale natural a la radio complementarse con eso, pero que no la pone en cuestión, está tendiendo a competir más con el mundo de la música grabada que con la radio en vivo. Quiero decir, si yo no quiero estar por audio informado mientras estoy en bicicleta, ¿no? O en patines, y quiero escuchar sonido, ahora tengo dos opciones que van creciendo. Puedo escuchar música mía, o sea, bajada por mí o de plataforma, o puedo escuchar podcast. Piense que si estoy andando en bicicleta, la ficción se me hace más difícil, así como la música experimental. Es muy posible que si en bicicleta me pongo a escuchar, llego a casa y digo, a ver qué escuché, porque si presto mucha atención me mato. Pero por eso en esa movilidad donde yo estoy administrando el movimiento, no puedo ocupar la visualidad. Si a los que sabemos de medios masivos, Google, antes de gastarse 2.500 millones de dólares en el Google Glass, es decir, unos lentes que mientras te estás moviendo mirás el obelisco o cualquier monumento y te da los datos, no se hubiera preguntado, no lo hagas, o decir que no lo vas a usar ni en auto, ni en bicicleta, ni caminando, porque te matás en cuanto mirás una letra. Cosa que nuestro entrenamiento en escuchar radio, que es muy complejo discursivamente. Entonces el podcast para mí es una nueva mediatización de sonido, que se puede complementar con la radio, pero que naturalmente, como ya se dio cuenta Spotify, Spotify tiene podcast de turismo. Es decir, vos llegás con tu cuenta de Spotify a Bogotá y tenés un podcast que te guía por la ciudad, y tiene podcasts ficcionales, empieza a incorporar todo el podcasting. Bien. Un componente sobre cuestiones de negocios. Desde la década del 50, por lo menos del siglo XX, en el mundo del marketing se sabe que no es lo mismo el mercado, el sistema de distribución, de funcionamiento, el consumo de productos, es decir, de objetos cerrados, que los compro, los intercambio, que de servicios. Es otro público, aunque sea la misma persona, es otro público. El que evalúa la compañía telefónica, que tiene que estar todo el día dando telefonía, a que voy a un lugar y compro un teléfono. Cambio el teléfono es un objeto, el servicio de teléfono es un servicio. El teléfono es un durable, el yogur es consumo masivo. Disculpe que es una leve digresión, ¿no? Nomás van a ver que se combina con el resto de lo que estamos hablando. Porque yo veo que se habla de estrategia de negocio y no hay ningún negocio que se pueda armar, tampoco una estrategia no de negocio sino de servicio público, si no tenés idea de qué es lo que vas a proponer vos en el intercambio. Entonces, por ejemplo, la radio es un servicio. Siempre está la radio ahí. Ahora, en ese proceso de autodestrucción que están haciendo los medios masivos,
en la televisión es más evidente que en la radio, pero en la radio también está eso de que, no sé si notaron ustedes, que el conductor de la radio, de un programa importante, desaparece 2 semanas, porque se va de vacaciones, ni te enterás por qué. O sea, eso que vos te guías en el dial, en la bicicleta o en el auto, porque hay una voz que te ordena la escucha, te la sacan, vos tenés que construir que ese segundón que pusieron en su lugar, en el lugar del conductor, cumple las funciones más o menos parecidas. Entonces la radio es un servicio. Una pieza musical grabada es un producto. Lo compro, no lo compro, lo bajo, no lo bajo, lo tengo, no lo tengo. Lo uso una vez, lo uso muchas veces. Cuando un producto lo uso muchas veces, es un durable. Es completamente diferente comprarse un auto o una computadora que comprarte un yogur. O, no sé, un avirón. Te compras un avirón, no funciona, la cambiás, compras otra. Te compras una computadora, se te rompe, tu cálculo de un año, de gastos de 1 año o 2 años, se complica. Yo pienso, la radio es un servicio. El podcast de actualidad es un producto de consumo. El podcast, ya van a ver que tiene un sentido esto que estoy diciendo, que no son mis momentos Alzheimer. El podcast de larga duración, o sea, sale un disco y me lo compro, Justin Bieber. 3 semanas después, digo Justin Bieber porque soy un hombre mayor y hablo de éxito de hace 3 años, bueno. Pero compro Justin Bieber, tengo el archivo, el disco, lo que tenga, ya no lo escucho más porque pasó. Me compré el álbum blanco de los Beatles, lo sigo escuchando, lo sigo escuchando, lo sigo escuchando. O sea, hay una condición ahí de estos productos de tipo cultural que el de consumo masivo y el durable se parecen demasiado. Bien. Volvamos ahora a las radios universitarias. Ya tenemos más o menos qué pienso yo del podcast, qué pienso de la radio. Cuando digo radio, ¿a qué me refiero? Vamos a la radio universitaria. La radio de la UBA, donde yo, casi clandestino, hice un programa, que hoy sería un podcast, de larga duración, pero durable, porque como tenía entrevistas sobre temas complejos de la comunicación que siguen a gente que todavía sigue produciendo, sigue vivo. Si cada tanto alguien me dice, escuché un programa, que bueno, están ahí en la nube y cada tanto están vivos. La U es una radio generalista. Es una radio generalista, es decir, tiene el programa periodístico de la mañana, cada tanto hace alguna publicidad, tiene un programa sobre biología, perdido en la programación, pero es una radio que está en el dial compitiendo con otras radios. Irremediablemente radio pobre. O sea, es una radio generalista con menos generalismo, que no sea de opinión, lees el diario, poca producción, imposible sostener. A ver, coincidimos con Mario, es que respecto de las radios generalistas, es decir, de amplia temática, todo, la temática posible para una radio universitaria es infinitamente más compleja. Es decir, en una radio universitaria, en el público que podría interesarse por una radio universitaria, un tema, un hallazgo de biología molecular incomprensible para el público de masas puede ser un tema que llama la atención y que no solo llama la atención en un momento, sino que genera una continuidad. Se aprobó la patente, en un coloquio se cuestionó la patente, ¿no? Hay un montón de temas, temas no solo de ciencias sociales. Es decir, que la radio universitaria tiene la opción de ser o una generalista pobre o una multitemática riquísima. En este mundo está el tema de la radio en plataformas. La radio online, si yo vengo escuchando la radio en el auto y hay señal en la ruta, yo escucho la misma radio FM
que escucho en Buenos Aires. ¿Okay? Cambia dramáticamente la tecnología de distribución, pero el sistema de intercambio discursivo mío con la radio es exactamente el mismo. La señal, en vez de llegar hasta Zárate, me puede llegar hasta San Pedro o a Rosario. Si eso lo hago delante de la computadora, que a veces escucho radio, estoy escribiendo o trabajando en la computadora y tengo la radio, es lo mismo que tenga una espica al lado en términos de sistema de intercambio discursivo. Es la misma radio, mismo contenido, todo. Las plataformas abren el mundo de la multimediatización. Si yo, el programa como hace Vorterix, al programa le doy imagen compleja, yo lo puedo escuchar en radio, pero todo el tiempo me falta algo. Las menciones que lo hacían, siempre lo hicieron a propósito así, porque te quieren convertirse en audiovisuales. Pero eso ya no lo puedo ver en movilidad activa. Movilidad pasiva sí, me subo a un taxi, el tipo pone Vorterix en una pantalla y yo lo miro. Pero eso es audiovisual, no es la radio de la bicicleta, del auto, de la movilidad activa, es otro. Pero sí te da esas posibilidades. O sea, tenés la radio en una misma plataforma, su sistema audiovisual, los archivos que quiera poner, y los archivos son archivos en sentido amplio, que se usen solo archivos audiovisuales porque hay un prejuicio hasta dónde llega la modernidad o la actualidad. Volvamos a la radio universitaria. Tiene una señal de radio que buscará cómo articularse con la movilidad universitaria, para aprovechar esa ventaja que tiene la radio puro sonido para articularse con la movilidad. Pero en la apertura de plataformas aparece no solo la apertura temática, sino la apertura mediática. Supongamos que viene el principal discípulo de Foucault o de Lacan a la Argentina, dos autores que generan mucha atención, venden muchos libros, es decir, no son objetos del micromundo académico. Tienen industria editorial, vienen, dan una conferencia, se da en vivo, se la graba, se la edita, se la complementa con una entrevista donde aparece audiovisual para la página con foto de tipo, imagen de tipo, imágenes de Foucault, su encuentro con Foucault el día que discutieron sobre el panóptico de Bentham, un capítulo para el panóptico, detalles, datos polémicos, estudios sobre el panóptico, todo. ¿Todo tiene que ser audiovisual, audio o audiovisual? No, en realidad una vez que tenés una plataforma, además de ahí podés colgar toda la bibliografía en PDF que haya sobre el tema, producido por los docentes de la universidad. ¿De qué se trata? ¿Se entiende? Ya la radio no es una radio universitaria, sino que es el centro de comunicación. Podría ser el centro de mediatización de la producción universitaria. No sé cuántos alumnos tienen sus universidades. Piensen que un 10% o 20% de alumnos es una masa que mueve, se interesa por los temas y promueve actividad en las redes sobre el tema, en las plataformas. Y ahí, si yo tuviera que elegir qué tipo de podcast tengo que meter, siempre buscaría los podcasts durables, de largo recorrido. Puedo tener podcasts de vida corta, las actividades de esta semana o de esta mañana, puedo hacer ese tipo de cosas grabadas, pero busquen en la red, Ciudad Mediatizada, en la radio de la UBA,
abran cualquiera de los programas, no lo considero ningún mérito, digamos, estético. Van a encontrar un sonido raro, digamos, y una o dos entrevistas que van a escuchar sobre gente que la mitad los conocen, temas vinculados a ciudad mediatizada, a radio o a mediatización de la música, y de 10 preguntas que se le hace a cada uno de esos entrevistados, una puede estar desactualizada. Las otras se escuchan, las escucho yo, que me olvido con interés, porque son cosas que se siguen, que no se agotan. Entonces, mi conclusión es, y la discutimos, que hoy escuchaba en una mesa que estuve la importancia de la política y de la conciencia social para producir radio. Cuando se habla de modelo de negocio, de estrategias de programación, se habla de la importancia de tener estrategias macro para que una radio tenga un sentido general o un sentido controlado. Yo agregaría a esas discusiones sobre series de lo radiofónico que la comprensión de la trama micro de los sistemas de intercambio discursivos mediáticos en general y de audio en particular son una materia prima útil para pensar desde estrategias populares de construcción radiofónica hasta modelos de negocio que tengan más chance de tener éxito. Eso nada más por ahora. Muchas gracias. Agradezco mucho. Bueno, abrimos un espacio de preguntas. Yo antes quería señalar que efectivamente la tendencia de las radios universitarias en este momento es hacia un formato de plataforma por razones varias, en principio por los usos y costumbres, que definitivamente uno va llevando la radio en el auto. Me acuerdo de una conversación con Lalo Mir, que andaba en el auto describiendo, estaba Reinaldo Siete Casas, me parece, en Vortex, y tenía al movilero con su celular, cuyo primer paso era sacar la foto del incidente que estaba ocurriendo, mandarla para la plataforma en la pantalla y acompañar con la imagen lo que estaba señalando en el relato Reinaldo. Y Lalo venía en el auto. Entonces, en el momento de describir la pantalla, le faltaba un componente que cerrara efectivamente ese mensaje que terminaba imaginándolo como históricamente hicimos al escuchar radio seca, ¿no? Radio sin acompañamiento. Esta historia ahora hace que uno sospeche que puede trabajar en esa proyección de la radio, podcasteando, sin necesidad que esto pase nunca jamás por la radio y quede pegado a la plataforma que lleva la radio. Y ¿es enemigo de la radio el podcast? No. Bueno, primero la radio es un medio que podríamos denominar generoso. Cosa que la televisión, no. La televisión en cuanto empezó a crecer, todo era encerrar la familia adentro de la casa frente al televisor. En cambio la radio fue la primera organizadora de recitales, en cuanto hubo, en la década del 30, que hubo amplificación, organizaba recitales gratis al aire libre. Y además, todos sabemos que las radios grandes tenían auditorio, o sea, te decían, no te quedes escuchando radio, vení acá, salí de tu casa, no hagas rating, vení a hacer público acá, ¿se entiende? Eso es, más allá de que no existiera el rating, es un modo de construir que yo creo que la radio siempre fue ubicua. Siempre que ese momento en que se decía que tenías que estar frente al aparato grande de radio para ver, es una fantasía de los primeros fabricantes para tratar de capturar una tradición de escucha. Pero la gente inmediatamente, o sea, se escuchaba la radio en familia mientras la señora cosía, el padre arreglaba una silla que se había roto y los chicos jugaban. Entonces la radio, para mí, es ubicua e intersticial. Se relaciona con cualquier otra mediatización y siempre obtiene
espacio, mientras haya población que tiende a crecer, no a decrecer, que quiera moverse y en contacto con la actualidad en sentido duro, el contacto del vivo. Piense que todavía recién se está empezando a desarrollar los procedimientos, los mandos de voz en YouTube, en Bluetooth, perdón, o sea que ya está la tecnología para que vos vayas en la bicicleta, des una orden y enganches el WhatsApp del programa para entrar en contacto sin bajarte la bicicleta. ¿Se entiende? O sea, eso está creciendo. Por lo tanto, el podcast va a encontrar en la radio lugares, arriba, abajo, al costado, todo alrededor. Eso no lo va a conmover. Las radios verán hasta donde quieren desarrollarse en plataformas. Pero el futuro es en plataformas y el medio que más claramente creció en plataformas fue la radio, de la década del 30. Bueno, abrimos las preguntas, amigos. No hay nadie que quiera preguntar, son las 9 de la noche. Pero todo tan claro, aparte, para mí, no sé si. ¿Alguna consulta? De la confluencia entre la radio y el teléfono, de aquella experiencia extraordinaria que en 1935 hizo Carlos Gardel, era su última gira porque ya estaba en Nueva York a punto de salir hacia Colombia donde iba a morir. Y desde Radio Rivadavia sus dos guitarristas tocaban por vía telefónica, él lo escuchaba a través de auriculares en Nueva York. Y esa transmisión volvía y Radio Splendid, no sé por qué los guitarristas estaban en Rivadavia y acá se reproducía por Splendid, pero así ocurría ese triángulo. Son una muestra de esa confluencia, ¿no? Yo pregunté a las autoridades de la Academia Nacional del Tango si había registro de eso y no quedó. Lamentablemente no hay registro, por lo menos que se sepa. Pero ahí hay un ejemplo muy inicial de esos espacios de confluencia, ¿no? Y la música siempre, Y la música. el arte primero en la vanguardia. Dos casos más que son más conocidos, este es muy interesante. Uno, en la década del 30, nosotros encontramos publicidades de autos norteamericanas que prometían radio portátil. Radio, imagínense en época de válvulas, el calor y el consumo que debían tener, pero el impulso de la movilidad hacia la radio hacía que 1935, y también en esa década había un concurso en radio, 1930-35, en que un aceite Olavina promovía un concurso, entonces sonaba el teléfono en tu casa y vos tenías que contestar Olavina en vez de hola. Es decir, fenómeno de interacción post-internet, digamos, ¿no? En 1930. En ese sentido, yo creo que la radio no es el problema, el futuro de la radio. El problema es el futuro del podcast y las plataformas. Ese ejemplo que cita Ricardo es interesante porque además había simultaneidad telefónica y no delay satelital. No se hubiera podido hacer hoy esa combinación de Gardel con su guitarrista porque iba a llegar más tarde la guitarra y después la voz iba a venir atrasada. Curioso, ¿no? Hay una anécdota de ese material, estaba grabado en acetato por Radio Splendid. Y Radio Splendid, ahora te cuento porque esa la viví en carne propia. En el año 92, 93, Radio Nacional había quedado con todo ese material, Trío Gedeón, que eran los humoristas de Radio, ¿te acordás vos de Gedeón en Radio Splendid, los humoristas y demás? Y Julio Marvis, que era el director de Radio Nacional, le había dado una anécdota, y perdón por la digresión, le había dado una responsabilidad a un joven como para que de la discoteca archivo histórico que tenía la radio, que había heredado de Splendid, porque la Radio Nacional en Ayacucho y La Cera fue anteriormente la casa de la familia Devoto y Radio Splendid, ¿no? Y la instrucción que tenía era que aquel material que estaba dañado, roto y era imposible de reproducir, no hablábamos ni siquiera de digitalización en los años 90, fuera tirado a la basura.
Este jovencito, con hábiles maniobras de karateca, le daba patadas laterales a los discos y tiraba para no trabajar en la... yo hice una denuncia en el programa de las 4 horas de Radio Continental con Santáquita y otros amigos, porque en la puerta de la radio encontré mucho material, y es posible que material que va desde los años espléndidos, si no me equivoco, del año 1924, 25, antes que Mundo, ¿no? Oscar. Y ese material de la década del 30 había elementos, es decir, que es muy probable que yo haya quedado registrado allí. La dificultad que tenía el acetato, que tenía un alma de aluminio, es que vos doblabas el aluminio y el acetato se quebraba y no servía más, no servía para nada. Y en ese marco yo diría, tomando la actitud gardeliana, que más allá de lo que significa Gardel para los tanqueros, yo creo que fue un gestor cultural extraordinario. El videoclip inventó Gardel, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Acá tengo la pregunta. Buenas, no es sobre podcast, pero porque vi que no preguntaba a nadie, me meto en un texto suyo sobre que creo que decía que cuando uno tiene que la historia de la radio, cuando uno tiene que estudiar la historia de un medio, hay como 4 problemas, ¿no? Un texto que creo que está en la construcción del sentido de lo radiofónico. Bueno, a mí me venía a mano porque yo estaba tratando de hacer estoy tratando de hacer la historia de la radio en Santa Cruz. La primera radio que se establece en Santa Cruz es en el año 1938. Ahora, cuando yo voy a los diarios, hay los diarios del territorio nacional de Santa Cruz, ya había mucha publicidad de ventas de equipos radiofónicos antes. Y había programaciones de a tal hora, a partir de entre las 20 y las 24, podrías escuchar, creo que 10, 12, todo eso lo digitalicé, lo escaneé. Y ahí me venía, digo yo, entonces bueno, la radio, ¿cuándo comienza acá la radio? Digo yo, no comienza en 1938, empieza, hay un antes, digo, hay una audiencia, si bien no hay, no sé si se me entiende lo que quiero decir, ahí se me vino un problema. Claro. Hay una cosa que es así como hay una pulsión escópica, que cuando se inventa la fotografía explota la presencia de imágenes en las casas, o sea, había un hambre, así como había un hambre a la impresión, o sea, las imprentas en Europa, y llegaron hasta Córdoba, acá en 50 años del Renacimiento, del Barroco, todas las grandes ciudades europeas tenían una imprenta, es decir, hay tecnologías y mediatizaciones que responden a un hambre social. No sé por qué, yo creo que tiene que ver porque la furia por la actualidad y la sofisticación cultural de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, el sonido promete el directo, el teléfono promete, hablo en París, me escuchás en medio de un barco en el océano cerca de Argentina, promete eso, y promete la difusión de lo musical, que era muy importante en la sociedad del siglo XIX, y que tenía la limitación del vivo. Entonces ya a fines, en la década del 90 del siglo XIX, hay en la Patagonia testimonios de gente que va a esas estancias de ingleses, de ovejas, de 50.000 hectáreas, y en la casa hay un tipo escuchando un gramófono. Entonces eso, después está, por eso la discusión de qué es la radio y qué no es la radio. Una colega mía, en ese libro, sostiene que lo de los locos de la azotea no fue el primer paso de la radio argentina, y así muchas experiencias que hubo, viste que muchos países tienen su primer transmisión radiofónica, sino que fue un paso de sofisticación de la radioafición, que es un fenómeno que ahora ya creo que se terminó, pero que cuando yo era chico, en la guerra de la Malvinas, la radioafición era un fenómeno clave que convivió con la radio. Son mediatizaciones diferentes. Lo que digo ahí en ese libro es que vos, para una mediatización, para saber si una mediatización
las características que tiene que tener dispositivos técnicos, géneros, estilos, esto que la radio inventó el tango y el bolero, digamos, no es que lo inventó, pero que está ahí en ese momento de construcción, y usos. No es secundario que la radio tenga peso en informativo por la actualidad y tenga peso en el entretenimiento por el radioteatro y la difusión musical. Entonces, eso es una mediatización. Cuando la radio va a pasar al podcast, tiene que abandonar el dispositivo técnico del directo, esos géneros y estilos que siempre tienen que tener un componente informativo. Afuera llueve, en Buenos Aires llueve, hace 10 grados, la calle está cortada, aunque sea eso, muy elemental, y usos diversos, este es un tema polémico y lindo, algún día habría que hacer un coloquio. Desde las radios mineras, usos externos al segmento que lo usa. Que los mineros, a Schmuckler, de la radio minera, le contaban que la gente les pedía que hablaran como la radio, no como mineros. No, que eso no es que se registre, digamos. Para mí es el límite, la riqueza y el límite de una radio comunitaria. Porque vos escuchás radio para que te devuelva tu imagen. No nació para eso la mediatización masiva, nació para traerte mundos a los que no accedes. Entonces, la radio comunitaria siempre está en tensión ahí, hasta dónde crece, se expande, hasta dónde... Entonces, tiene que haber esas 3 series, al menos puestas en juego, para que una mediatización reemplace a otra. Pero tiene que desaparecer la anterior. Yo ya te digo, para mí, el tema de la movilidad activa, que vamos creciendo, ahora hay monopatines, ¿entendés? O sea, las ciudades son pro bicicleta, para mí eso es todo un camino, salvo que la gente diga, bueno, no me interesa más, si aparece algo como el punk, no me quiero enterar, como me enteré en los 70 y en los 80. ¿Se entiende? Eso es información. Si no me interesa, quiero irme de vacaciones, me voy a Siria, total, no me interesa. Cosa que no planifico irme a Siria porque hay un sistema de información que me cuenta cuántas bombas cayeron cerca de los balnearios internos, o lo que sea. ¿Se entiende? Bueno, esa matriz, que es la matriz del broadcasting, se puede enriquecer, complejizar, todo, pero esa matriz discursiva, ese sistema de intercambio, a mí me parece que no vale la pena ni discutirlo. Si las radios cierran y hacen podcast, las radios comunitarias van a empezar a crecer. ¿Entendés? Pues van a tener un amigo que se fue a París y va a empezar, Radio Villa del Parque, que escuchaba hoy, que caí así y escuchaba Villa del Parque como un barrio combativo. Digo, en Buenos Aires, Villa del Parque es un barrio de clase media. No, pero después me di cuenta que era un barrio de Santa Fe. Pero la radio Villa del Parque de acá de Santa Fe va a tener un compañero que fue a París y te va a transmitir desde allá y te vas a andar en la bicicleta a ver en qué andan los muchachos de Villa del Parque y a ver qué te cuentan de París. Me parece que es algo que la sociedad va hacia eso, no va hacia el barrio, más allá de que vamos a crecer, logro que la vida barrial está enriqueciéndose de nuevo, pero es la vida barrial de este barrio y uno de Ucrania, si no la gente se aburre en el barrio, me parece a mí. Bueno, ahí está Aldo. Ahí está. José Luis, me gustó la conceptualización que hiciste de generalista pobre o multitemática riquísima referida a la programación de la radio universitaria. Así planteado en términos de dualidad opositiva, pareciera ser que queda mucho afuera de las distintas opciones que plantean hoy las radios universitarias. Y también me llamó la atención en algún punto es que cuando advertís cierta idea de construcción de la programación
de la radio universitaria, hay una mirada muy endogámica que se piensa radio universitaria para universitarios, o hay alguna otra estrategia más que permita abrir a la comunidad pensando en una idea que hoy a la mayoría de las radios universitarias nos desvela, que es la de construir sentido desde la universidad, pensando desde una perspectiva propia, pero con una clara vocación de ir construyendo nuevas audiencias? Yo creo, primero que no me creo en condiciones ni de evaluar ni de proponer una estrategia general, en términos generales para nada, para las radios universitarias tampoco. O sea, no. Son como comentarios o entender ciertos fragmentos que se pueden aprovechar, digamos. Yo creo que eso es como una cosa estilística, que hay que enfocar los temas. Estilística mía que puede ser visto como una debilidad. Yo creo que si no sos una radio universitaria, si no tenés un rol específico en la universidad, que no sea que practiquen los chicos de comunicación, que también es un rol, ¿no? Pero si vos no podés, sos una radio universitaria, que con los universitarios podés hacer poco o nada como audiencia, me parece raro que te puedas plantear, más allá de que es la buena voluntad, una estrategia para el conjunto de la comunidad. Ahora, vos imaginate, nosotros nos reunimos y bueno, estamos cansados, pero somos pocos. Vos imaginate que nos reuniéramos en una plaza, 10.000 tipos a matarnos a discutir sobre la radio. No habría que hacer muchos movimientos extras para convocar a la comunidad y a la sociedad externa a la discusión sobre la radio. Entonces yo pienso que la radio va a seguir haciendo lo que quiere hacer, la radio universitaria, pero creo que hay una complejidad y una riqueza de públicos, de temas, de formas discursivas, y más puesto en modelo plataforma, que bueno, la universidad debería trabajar para la comunidad, por lo menos en buena parte. Yo creo que la universidad gasta más tiempo en hablar de la comunidad que en trabajar para la comunidad. O sea, esto es polémico, digamos, pero yo creo que nos dedicamos mucho más a temas de pobreza que a temas de producción de riqueza. Entonces, la universidad debería ser una fuente de alternativas de producción de riqueza. Por ejemplo, con los cartones. Yo creo que si en la universidad, que los hay, proyectos para el desarrollo industrial a partir de la recolección de cartones, buscar un público para la radio universitaria contando ese proyecto es más fácil. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una idea medio rara, porque nosotros tenemos mucho tiempo dedicado a nuestra vida interna. Pero yo creo que el esfuerzo es poner, el hecho de que el esfuerzo, algo que yo valoro muchísimo, es el esfuerzo de las radios comunitarias, de las radios alternativas. Es un esfuerzo de una riqueza de no permitir que un sistema de intercambio discursivo se anquilose y se muera y se dedique a... Porque el problema de la comunicación masiva, que para mí es clave y no se puede vivir sin comunicación masiva, si no terminás vacacionando en Siria, o cosas peores, lo considero imprescindible, pero una comunicación social basada en los medios masivos es empobrecedora, porque vas a tener dos ideas sobre Siria. Y por ejemplo, te vas a olvidar que tenés una gran colectividad siria acá. ¿Se entiende? Por ejemplo, la universidad trabajando lo sirio, en vez de opinar sobre el conflicto en Siria,
que si no tenés gente allá o estudiando, es difícil saber sobre el tema. Hacer vínculos entre nuestra fuertísima colectividad siria y la conflictividad siria, una tarea universitaria, debe generar muchas posibilidades de programación de interés para la colectividad, o sea, para que la universidad salga a través de la radio a conquistar público que la apoye. Pienso eso, que no es mucho. Vamos cerrando, ¿no? Con la... Bueno, perdón, José Luis, llegamos recién de Tomás de Zamora, así que no, por ahí nos perdimos lo fundamental. Pero me quedó lo del podcast. Digo, es como el podcast vendría a ser como un elemento más de resistencia a la condena a muerte de la radio. Digo, se me ocurre rápido, por ahí estoy diciendo una pavada, pero es un mecanismo de defensa más, porque en última instancia en el podcast hay radio, hay música, hay silencios, hay palabras, ¿no? Efectos sonoros, cosas que significan. Digo, es un elemento más porque lo que vos decís, lo de la cosa viva, lo del vivo, de enterarme ahora, el podcast, esa demanda. Digo, por ahí me perdí y por eso pido disculpas porque por ahí ya tú ya lo dijiste, pero por ahí se me ocurrió preguntarte. Es un mecanismo de resistencia a una condena más a muerte de la radio, como tantas veces cuando empezó la televisión, cuando empezó la FM. Digo, ¿o qué? Bueno, ya dije, para mí la radio no tiene que defenderse de nada porque no está en crisis, para mí. El podcast es una nueva oportunidad para que la mediatización del sonido gane espacio frente a las mediatizaciones de letra o audiovisuales, que son las únicas que le interesan a la sociedad. En ese sentido, sí me parece que puede ser entendido como un momento de resistencia, porque yo soy de los que piensan que la mediatización del sonido, eso que pasó entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que excede largamente a la radio, pero la radio está en el centro de la escena, es una revolución equivalente a la revolución de Internet, que la sociedad no le ha prestado atención porque a la sociedad no le gusta exponer sus mecanismos de producción profundos. Entonces nos hemos dedicado durante décadas a asustarnos por la televisión, mientras la radio hace su recorrido social en cada intersticio que encuentra. Yo soy de los que piensa que lo central es importante en un estado de sociedad, pero yo creo que donde se definen las batallas es en lo intersticial. Y creo que el podcast es una multiplicidad de oportunidades que se abren para dar batallas intersticiales a favor del sonido. Mientras el camino de las plataformas lleva a la radio o al podcast a competir con todas las plataformas, con WhatsApp, con Twitter, todo, cuando el sonido tiene un camino que se ha mostrado resistente a pesar de que no está favorecido por los poderosos de la industria y los poderosos de la teoría. Diego, allá. Sí, acá. Después sigue vos. Una pregunta muy puntual. ¿Vos ubicás al podcast con la característica que señalaste de movilidad activa o no? No. Esa explicación, por favor. Se entendió lo de movilidad activa. Sí, pero me quedó... Para mí tiene problemas. Se pueden encontrar soluciones, no es un límite formal. Pero si vos tenés un podcast ficcional que tiene un relato, o argumentativo, mismo un científico, que te explica todo, llegás a tu casa y lo tenés que escuchar de nuevo. Te digo más, música experimental, música rara. No sé si ustedes vas en el auto, todo raramente, a veces lo sé, escuchás un grupo raro por primera vez. Lo escuchás, pero llegás y decís, a ver cómo es este, porque hay un fenómeno que para mí, los audiófilos, los que se dedican a música electroacústica, se están acercando a esos temas. Hay un tema... Viste que el oído no tiene párpado, es decir, siempre escuchás.
Y cuando no escuchás es porque haces un proceso de abstracción cognitiva. Es decir, esa cosa mágica que estás estudiando, está la radio de fondo, te olvidas de la radio y te enfocás en las letritas y aprendés. Bueno, ahí hay un juego que para mí, yo por lo menos no lo vi resuelto, yo no lo tengo resuelto. Lo que sí estoy convencido, que si estoy mirando y me pones una letrita ahí, me maté. Si no me maté de casualidad. Bueno, está Carlos, ya cerramos acá, ¿no, Aldo? Porque no sé. Osetti, que Sí. me preguntaba. Osetti, que venga, tráele el micrófono acá, Carlos. Le tengo miedo, Osetti. Le tiene miedo a Osetti, dice. No, escuchándote, José Luis, y a su vez recordando algunos textos, tal vez con algún equívoco que genera ese Alzheimer que mencionaste hace un momento y probablemente compartido, y porque además lo enfatizaste 2 o 3 veces, en esta historia del sonido del siglo XIX tiene una serie de experiencias que rápidamente uno las podría agrupar en medios de alcance, el telégrafo, mencionaste el teléfono, y entrado en el siglo XX la radio, y medios de retención, mencionaste el gramófono y esa necesidad de retener el sonido paralelo, ese desarrollo a la retención de la imagen. No por casualidad, fotografía y cine, digamos, hablan de manera paralela a lo que habla el sonido. Con lo cual me parece que si esa discusión ya existió, alcance, la radio, retención, el podcast, a lo mejor estamos retomando, sin necesariamente ingresar en el terreno de las innovaciones y los reciclamientos, viejas experiencias o viejos cursos que hoy a lo mejor ya no es el problema discutir entre radio y podcast, sino en estos otros planos que lo estás poniendo. Radio barra podcast, por un lado, multiplataformas, por otro. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo lo que he radicalizado, con perdón la expresión, un poco más en los últimos 3 o 4 años para responder a estas nuevas problemáticas, que para mí lo que define la unidad de análisis, el objeto de estudio, no es el medio, sino el sistema de intercambio discursivo. Entonces, después la sociedad va, uno de los fenómenos que pasan en las plataformas es que maduran, y que maduran al menos parcialmente, yo creo que más que parcialmente, pero es una discusión difícil de dar y además está empezando el proceso, al menos parcialmente maduran fuera del control de los operadores, de los diseñadores, de los que tienen el poder. Yo pienso, por ejemplo, que si las radios universitarias, porque estamos hablando de eso, digamos, ¿no?, las metes en plataforma. Ahí no defiendo para nada la individualidad de la radio, ¿viste? Que no, la radio no se tiene que mezclar. Una cosa es el sistema de intercambio inclusivo radio, que eso sigue, lo puedes tener acá, allá, acá. Pero si la radio consigue, porque no hay canales, muchos canales televisivos universitarios, y la página web está hecha por otro mundo de las universidades. La radio tiene la condición, como puede combinar movilidades con pasividades, con posiciones estáticas, tiene la posibilidad de convertirse su plataforma en un sistema multimedia que incluye, insisto, los apuntes de los estudiantes. Me van a matar los centros de estudiantes, porque en las editoriales. No, porque esa es otra cosa. La vida universitaria, o sea, yo todo lo que publico, salvo el libro que está ahora, ¿viste? Todo está en academia.edu, está en todos lados. Se terminó el hecho de los derechos de autor. Siempre te va a convenir más que lean un libro en China y que te inviten a dar un seminario que vender un libro a un chino. Eso esta etapa es así. Entonces, estoy de acuerdo con lo que vos decís. No hay que engancharse en las discusiones de las individualidades.
como yo, que era una debilidad que tuvimos, yo en un momento me cansé, esa cosa de tener que defender a la radio como si alguien la estuviera atacando, cuando las radios que se caen y nacen otras, y la torta en general del audio no se achica frente al streaming, frente a la música en plataformas. No parece. Nosotros hicimos así encuestas medio brutales entre los alumnos de la UBA, que son muchos y son representativos, un perfil bastante amplio, y entre el 60% que usa smartphone, 30% escucha radio en el smartphone. Y pensá que en Buenos Aires no podés escuchar radio en el subte. Escuchan radio FM, además es muy particular que escuchan la radio que escuchaban los padres, ¿no? Escuchan la Mega, Rock and Pop, todos esos. Pero bueno. O sea que eso para mí no es un problema para mí que haya que defender a la radio. Lo que sí es, si estás adentro, si vos armás una plataforma, los alumnos te la van a transformar. Y la van a transformar para el lado de la riqueza, la maduración, la interacción. Vas a tener que armar un área de lo no científico, porque te van a meter el horóscopo, las flores de Bach, el yoga, en el mundo de la salud. ¿Entendés? Los médicos van a tener que ponerse a discutir, pero ¿entendés? Naturalmente, todas, o sea, el WhatsApp era algo interindividual, ya te llegan, viste, los perritos de los semiólogos japoneses. Entonces, eso no tiene nada que ver con la oposición podcast radio. Que hagan lo que quieran, o sea, lo único que yo digo es que es una pena que la radio caiga en el espiral depresivo de la televisión. Gente leyendo mal tweets que no le interesan a nadie, porque piensan que están haciendo comunicación de esta época, ¿no? Porque te digo, el tema de la plataforma, eso de que, primero, se habla de Twitter, tiene una importancia infinita. No se registra que Twitter es la sexta parte de Facebook. Facebook es el mensaje y el contexto. Y de Twitter, el 80% de los que tienen cuenta Twitter no tuitea. Mira ese espectáculo de gente agarrándose de los pelos. Pero que madura. Preste atención a lo que estén en Twitter. O lo que no estén en Twitter. Twitter es el lugar donde hay mejores publicaciones académicas tácticas. Hay tipos, ¿viste? Se discute cómo construir una muestra cuantitativa. Un tipo manda 65 posteos cerrados cada uno, o sea que lo leéis así, comparás en el 35, después seguís, 65 para ver cómo se construye una muestra. Eso está pasando en Twitter, no lo pensó Twitter. Ni lo ven los teóricos, ¿viste? Que solo ven a los haters, ni los políticos. ¿Se entiende? Eso, imagínate los foros que están en Facebook de la facultad, que estuvieran en la página de la facultad, discutiendo cuestiones teóricas, hilos. En el teórico Fernández dijo tal cosa, no estoy de acuerdo porque yo leí a Greymá dice, imagínate eso, va a parecer una vida universitaria de veras, ¿no? Que no estábamos en un momento de gloria de la vida universitaria. Escenas como esta para mí me pasan poco y se las agradezco el resto de la vida. ¿Sabes que la oposición que vos planteás entre radio y podcast, en esa oposición, cuando planteás como uno de los ejes la temporalidad, yo acuerdo plenamente con vos. Pero respecto de la movilidad, no, porque ese condicionante que vos le aplicás al podcast es el mismo condicionante que opera sobre la radio común. Si vas en bicicleta escuchando un programa de alguna complejidad, te vas a estrolar igual. Tengo una hipótesis. A menos que me digas que la radio en general adolece de toda complejidad. No. Es un tema re interesante. En términos de contenido es hojaldrado, es re complejo. Te paran, vos venís escuchando atento la radio, te para alguien y te pregunta, ¿qué estabas escuchando? ¿Querés que te cuente? ¿Entendés? Te escuchaste.
2 noticias sobre el tema, 2 temas de los Rolling de 2 momentos diferentes que el comentarista lo marcó. Es de esa complejidad. Si todo fuera así en la radio, no soportarías. Hay 2 cosas que juegan a favor, que defienden mi punto de vista sobre la unidad de radio. Una, que de la radio se entra y sale y no perdés el sentido general. El sentido general del programa. Te perdiste, qué boludo, me perdí la entrevista, porque el tránsito se puso. Pero escuchás el tema y seguís escuchando radio. Y después lo retoman. Eso. O sea, no hay relato en la radio ni estructura argumentativa. Son en mosaico, entras y salís. Y otra, a uno de los más jóvenes le debe pasar lo mismo. Yo, desde los 4 años, estoy acostumbrado a escuchar un tema, un chiste, un comentario, una noticia. Internet para mí triunfó rápidamente, la complejidad de la pantalla de internet que te dice cosas diferentes, porque estamos entrenados por la radio, no por el cine ni la televisión, como dice Manovich. Que vos el cine, así, viste, te cuesta hasta tocar al de al lado, porque estás así enfocado en mirar, es una pavada. En cambio vos estabas jugando con los autitos en la cocina y tu vieja comentaba algo sobre los Pérez García y metían un tango y tu viejo comentaba. Entonces al menos las ciudades urbanas, y para mí el campo de la radio siempre fue muy importante, nuestra generación y nuestros hijos, y yo tengo nietos, yo soy re joven, nos criamos en esa hipermediatización radiofónica, que no es un hilo la radio. Por eso es muy importante entender la radio como espacio y no solo como tiempo, porque el tiempo se hace hilo. Hay tiempo, pero hay distintos planos. Tsunami, los Rolling, el clima, estás en el campo, el clima en Buenos Aires. Eso nos criamos con eso. Los que escucharon Radio Banco, los que escuchan los programas de Pergolini o de Lalo Mir, que mezclan jergas, te digo, hablando, el tipo de información, un tipo que para mí es muy primitivo, pero que hace Bobby Flores, que te cuenta una anécdota, te lo combina con un tema musical que se parece a un estilo de otra época. Eso, todos, el 30% de la juventud que escucha radio, entonces está prendido a ese modelo. 30% de mucha gente. El whisky se vende mucho menos que al 30% de la población y es un negocio. Eso también es otra cosa para aprender. Que si no crece una plataforma entre los jóvenes se va a morir. El whisky durante décadas lo consumimos los mayores de 40, después de los 40 tomabas un whisky, a los 50 te hacías consumidor, nunca se murió la industria del whisky. Y ahora los pibes de 30 dicen, profe, nos juntamos así, tomamos una cerveza, una birra, digo yo, no, ¿cómo tomo un whisky también? Bueno. Entonces eso, no hay línea, todo es hojaldre. Bueno, ahí está Gabriel Gali. ¿Qué pasó? Se va despertando de a poco. Sí, claro. Enganchamos con mañana. No, porque me surgió una inquietud que, no sé, me gustó mucho toda la ponencia, el modo de proponer los temas, el nivel de análisis. Ahora, yo me preguntaba un poco acerca de, digamos, fenomenológicamente, de lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando escucho la radio, siempre. Y es verdad que uno tiene una cierta atención flotante, vamos a decir, ¿no? Que entra y sale, pero parecería, o lo que usted puso mucho hincapié en el aspecto informativo, en la información, en el componente de la información, pero no hemos mencionado el aspecto más, digamos, telepático, afectivo, es decir, que en la escucha no solo yo busco el aspecto informativo, sino que también siento, quiero sentir, quiero reírme, quiero sentir empatía, quiero sentir la compañía, alguien me habla. Yo escucho mucho podcast en situación activa. La preferida es cuando barro el apartamento y cuando lavo los platos. Ahí, en general,
no pongo la radio, sino que voy a los podcasts. ¿Por qué? Porque puedo elegir, este es el momento para escuchar aquello que me perdí o que no escuché o que tal cosa, lo que fuere, ¿no? Entonces, ese aspecto no tendría que ver porque, si no, creo que es algo que colabora más en la idea de que es radio y podcast, no radio o podcast. Sí, yo, radio y podcast, quedó claro que yo pienso eso, o en cualquier cosa, digamos, ¿no? Tengo una respuesta pobre para lo que vos proponés. Yo, para mí, en la vida no se puede estudiar todo. ¿No se puede? Estudiar todo. Entonces, los que estudiamos el desempeño social, somos débiles para estudiar, por decir así, las almas. Vamos avanzando en estudiar esos fenómenos donde un poco forzados porque lo interindividual sigue ahí cada vez más presente, entonces tenemos que dar una respuesta, es un fenómeno social. Vamos recuperando fragmentos teóricos que habían sido abandonados, como el de interaccionismo simbólico. Pero el interaccionismo simbólico, yo no analizo lo que vos me decís tratando de entender tu alma, o sea, tus sentimientos, o sea, o tus ideas más sofisticadas, sino lo que yo estudio, no digo que lo que pase, lo que yo llego a estudiar es, me decís eso y yo te escucho y trato de entender qué debería responder yo a lo que vos me decís de acuerdo a la tradición como se resuelven estos diálogos, ¿no? Que la tradición viene de los griegos, por lo menos. Entonces, de los griegos. Entonces te digo, te voy a dar una respuesta pobre. Con lo cual, me saco de encima el problema que no puedo manejar, no te lo bastardeo, no opino sobre tu tema, que tiene una complejidad que excede de las cosas de las que yo hablo. Para mí, esa cuestión, cuando vos tenés que combinar el individuo con lo social, se produce una tensión que no está resuelta, que yo la resuelvo diciendo estilo individual. No es sentimiento diferente, sino cada individuo tiene algún rasgo estilístico. Esta es la última discusión que tuve públicamente en un evento así con Eliseo Verón. Que él hablaba de la mente y yo dije, otra vez, volvemos con la mente. Entonces me dice, ¿seguís haciendo investigación sobre publicidad de efectos? Sí, en ese momento sí. Bueno, viste que vos entrevistás a alguien, ¿no es alguien? Llega un momento que sí, esto es este tipo, ¿no? No es la sociedad, es este tipo que es loco, ¿viste? O es único, esa cosa que el individuo es único. Él dice, yo eso lo llamo mente. ¿Vos cómo lo llamás? Yo dije, estilo individual, caliente. ¿Entendés? Es decir, yo qué sé qué le pasa a ese. Lo que sé es que habla poniendo, no sé, los predicados antes que los sujetos. Se refiere a temas raros en vez de a temas comunes. Entonces es un estilo. Y el resto es el residuo que estudia la psicología, la filosofía, nombraste la fenomenología. La semiótica es una disciplina en ese sentido pobre. En general, todas las disciplinas que pretenden ser científicas empobrecen mucho el objeto. Lo importante es que si lo que sacan de ese empobrecimiento sirve a la vida social, yo creo que sí, bueno, tiene eso. Pero no va a ser, nunca alguien como yo va a ser importante socialmente. Así en el sentido, así como Bauman, que dice que la sociedad es líquida. ¿Entendés? Yo no sé qué estado, para mí es todo gaseoso. No, pero de veras, porque vos te dedicas a algo que produce este tipo de respuesta. Y yo pienso que en la vida académica es importante que ese tipo de perspectivas permanezcan, tienen un lugar. Cambian algunos temas, se encuentran un fenómeno que estaba inadvertido. Entonces, eso. Después está la complejidad del magma social. Perdón, que
magma social, ahí me dejó. Dos palabras. Siempre que no sepan decir, no digan contexto, digan magma. Queda todo abierto para estudiar. Vamos a aplaudirlo a José Luis. Y bueno, mañana vamos a completar la tercera jornada, así que está la gente invitada, está Héctor Yurchak, allá que lo vi, que mañana tiene show. Ah, ya estuviste, perdón, yo estuve distraído por la luna y por la red, por la view. ¿Querés que lo haga para vos mañana? Sí, haceme, podcasteámelo. Gracias a todos, buenas noches y hasta mañana.